Ver en la oscuridad. Cuando nació el cine, fue una revelación. Por primera vez, la gente podía ver las noticias en movimiento. La historia misma capturada fotograma a fotograma. Las noticias animadas se han puesto de moda y por lo tanto la multiplicación del número de diarios con imágenes en movimiento será recibida con placer tanto por los exhibidores como por el público. El cine de los primeros tiempos nos ha proporcionado un archivo visual de la historia del siglo XX. ¿La casa de Windsor? Desenterremos una imagen del viejo Jorge V. ¿Sufragistas? Busquemos aquella de la mujer de Pankhurst siendo arrestada. Primera Guerra Mundial, enviemos de nuevo a Tommy Atkins al frente. ¿Huelga general? Veamos a algunos de los esquiroles, ¿de acuerdo? Así es la historia, como un papel pintado móvil. Pero ¿cuánto nos cuentan en realidad estas parpadeantes imágenes sobre el pasado? Tras hacernos esta pregunta, descubriremos enseguida que tal vez la cámara no mienta, pero que puede ser muy tacaña con la verdad. Si los primeros espectadores se estremecieron ante el espectáculo de las imágenes móviles, su miedo se transformó pronto en emoción. El aficionado perplejo no duró mucho. Hacia 1902, los realizadores de la película Tío Josh parodiaban la idea del público ingenuo. El estúpido Tío Josh confundiendo la ilusión cinematográfica con la realidad. Pero tal vez el Tío Josh no era el único. Los primeros entusiastas del cine que escribían a finales del siglo XIX tenían mucho interés en hacer hincapié en su casi fantástica exactitud, su fidelidad con respecto a la realidad. Tal vez el cine no proporcione una visión completa de la historia, pero lo que proporciona es incontestable y absolutamente cierto. El cine revelará a nuestros líderes con las brillantes personalidades que les caracterizan. Lejos quedarán ya los relatos secos y engañosos, matizados por la exageración de las mentes de los cronistas. El loable propósito de decir la verdad fue sin embargo acometido por los empresarios del espectáculo, los magos y los linternistas, los mayores expertos en el arte de la ilusión. En unos cuantos años, el cine ambulante se convirtió en un componente habitual de las atracciones de los hombres del espectáculo. Las audiencias acudían en masa a los palacios de imágenes vivas. La compañía del Nuevo Imperio e imágenes animadas de John Codma presenta nuevas imágenes, rebosantes de humor y conmovedor interés, absolutamente sorprendente. Ninguno de nuestros competidores tiene un órgano tan maravilloso ni un programa mejor. Las audiencias que abarrotaban los palacios de cine acudían en busca de espectáculo. En busca del espectáculo del cine, de la contemplación del movimiento mágicamente representado por primera vez. No importaba si era verdad o no, se movía. Al mismo tiempo que crecían las audiencias, también lo hacía la competencia por su dinero. Y con la competición llegó la distorsión, el nacimiento de las falsificaciones que atrapaban a la audiencia. Si el público no estaba demasiado preocupado por la autenticidad de lo que veía, tampoco lo estaban los realizadores. En 1900 falsificaron una escalofriante historia de la revuelta de los Boxer. Los horrores de la rebelión china contra el gobierno colonial exhibidos ante sus propios ojos. El empresario Hagar aprovechó la historia del asesino Charles Peace y falsificó imágenes de su arresto.
En los primeros años del cine, todas las compañías que producían películas de noticias y actualidad recurrieron a las falsificaciones. A menudo las falsificaciones obtenían más beneficios que la realidad. Entonces, como ahora, el público pedía acción, no autenticidad. El hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana se convirtió en una gran noticia, y la compañía cinematográfica de Edison grabó una imagen del lugar en el que había estado el acorazado. El desastre de Maine abrió un nuevo ciclo, el de los noticieros cinematográficos, y demostró que una oleada de patriotismo podía ser tan valiosa para un realizador como una oleada de pasión. Pero la película auténtica resultó decepcionante. Muchos barcos, pero por supuesto ni rastro del Maine. La versión de Georges Méliès del hundimiento del Maine tuvo mucho más éxito entre los proyeccionistas y su público. Méliès grabó tomas falsas del Maine en el fondo del mar. Resulta imposible saber con exactitud cuánto de este material era considerado auténtico por las primeras audiencias de imágenes en movimiento. Estaban allí para ser entretenidas. En el primer puesto de esta temporada se encuentra la moda de las imágenes vivas. Dos realizadores pioneros descubrieron que era mucho más seguro hacer falsificaciones que cubrir la realidad. En 1898, España y América estaban en guerra, y Smith y Blackton fueron a Cuba a filmar dicha guerra para Vitagraph. Smith escribió más tarde: Me levanté para bajar la cámara al lugar seguro. Demasiado tarde. 2 balas de Moser atravesaron la cubierta de madera de la cámara, pero por suerte no alcanzaron el mecanismo. Parecía estúpido seguir del mismo modo, es decir, grabando imágenes en campo abierto, pidiendo a los soldados que se levantaran para poder realizar una toma mejor. No se puede manejar una antigua cámara con trípode desde el suelo, y ahora nuestra técnica al aire libre parecía curiosamente carente de lógica. Vitagraph debía retirarse. Regresaron a Nueva York, donde descubrieron que se habían perdido la victoria americana en la batalla naval de la Bahía de Santiago. Sabíamos que teníamos problemas. Compramos unas cuantas fotografías de estudio de barcos de las flotas española y americana. Sobre una mesa puesta boca abajo, colocamos un armazón de Blackton cubierto con un gran lienzo y lo llenamos con 1 pulgada de agua. Para que los recortes de los barcos se mantuvieran en el agua, los clavamos a trozos de madera de 1 pulgada cuadrada. De este modo quedaba una pequeña repisa detrás de cada barco, y en esta repisa colocamos montoncitos de pólvora, 3 montoncitos por cada barco, lo que no era demasiado para un combate de este tipo. A cada uno de los barcos que ahora navegaban plácidamente en nuestra bahía, atamos un hilo fino que nos permitiera tirar de ellos para que pasaran por delante de la cámara en el momento adecuado y en el orden correcto. Necesitábamos que alguien echara humo en el escenario, pero no podíamos contárselo a mucha gente si queríamos mantener el secreto. En aquellos días en los que las mujeres no fumaban, le pedimos a la señora Blackton que fumara un cigarrillo. Un amable Botones se ofreció a fumar un puro. Esto nos vino muy bien, ya que necesitábamos volumen. Empapamos un trozo de algodón en alcohol y lo pegamos a unos alambres lo suficientemente finos como para escapar del ojo de la cámara. Blackton, escondido a un lado de la mesa más allá de la cámara, hizo estallar los montones de pólvora con una cerilla y comenzó la batalla. Blackton se había sincronizado con su mujer para que soplara el humo en el momento aproximado de la explosión. Las lentes de aquella época eran lo suficientemente imperfectas como para esconder la tosquedad de nuestra miniatura. Y como la película solo duraba 2 minutos, no había tiempo para que nadie las estudiara críticamente. Se exhibió en salas llenas a rebosar durante muchas semanas. Blackton y yo sentíamos cada vez menos remordimientos de conciencia cuando veíamos la emoción y el entusiasmo que despertaba la batalla de la Bahía de Santiago.
La falsificación de acontecimientos deportivos resultaba más difícil. Tom, ese tipo de ahí necesita un repaso. El boxeo de pesos pesados había sido prohibido en varios estados de los Estados Unidos en el siglo XIX y parecía próximo a desaparecer. El cine lo revivió. Multitudinarias audiencias acudían a las proyecciones de las grandes peleas y el dinero se ganaba principalmente, igual que ahora, gracias a la explotación de los derechos de emisión. Cuando la American Mutascope and Biograph Company no pudo conseguir los derechos del campeonato de 1903 entre Jim Corbett y James Jeffries, sencillamente lo recrearon en un estudio golpe a golpe con 2 dobles. Conseguir falsificar una batalla naval era una cosa. La mayoría de la gente nunca había visto una. Pero los fans del boxeo conocían la realidad. Y según un periódico, la falsificación no fue muy bien recibida. Los boxeadores se mueven uno frente a otro de un modo falto de rigor. Muchos clientes protestaron ayer y fueron informados por el caballero al cargo de que eran... ¡Langostas! ¡Langostas! El supuesto KO del round 14 es una evidente parodia. ¿Qué esperabais por 10 centavos? Pero la incredulidad del público con respecto a la falsa cobertura de los deportes no parece haberse extendido a su actitud hacia las noticias. A finales del siglo XIX, las noticias parecían diferentes. En los periódicos aparecían pocas fotografías. El público estaba acostumbrado a las recreaciones artísticas de los acontecimientos. El cine vivo les ofrecía una aproximación a acontecimientos de los que ya habían oído hablar. El terremoto de San Francisco de 1906 fue la gran noticia del momento. Edison reconstruyó los acontecimientos sobre una mesa. ¿Por qué molestarse en filmar en San Francisco si las falsificaciones daban más beneficios que el metraje auténtico? Las secuencias auténticas estaban grabadas con imaginación, con raíles y giros de 360 grados, pero habían sido grabadas, por supuesto, después del suceso. Entonces, como ahora, los cámaras rara vez filmaban los acontecimientos cuando ocurrían, solo sus secuelas. Una gran noticia surgió justo antes de que fuera inventado el cine. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue declarado culpable de espiar para los alemanes y enviado de por vida a la Isla del Diablo. En 1899 fue juzgado de nuevo ante un tribunal en Rennes. Desesperados por conseguir material de Dreyfus, algunos recurrieron a montar guardia con sus cámaras en el exterior de los juzgados. Otros consiguieron imágenes de la señora Dreyfus cuando salía tras una visita a la prisión para indignación del Daily Telegraph. Los fotógrafos la han perseguido sin piedad. Especialmente entrometido resultó el caballero con un monumental equipo que parecía estar tomando imágenes para un cinematógrafo. Otro cámara se escondió en un tejado próximo a la prisión y obtuvo una distante imagen de Dreyfus haciendo ejercicio en el patio. Pero otros decidieron no ir a Rennes. Construyeron sus propios exteriores del tribunal y contrataron a actores para que entraran como testigos. Una compañía cinematográfica hizo copias meticulosas del uniforme de Dreyfus y contrató a Armand, el gran imitador, para que adoptara unas cuantas poses. Pace llegó más allá, representando a Dreyfus y a su esposa y poniendo en escena una cariñosa despedida. El público estaba indignado, pero no por la falsificación. Hubo que llamar a la policía para separar a los detractores y a los partidarios de Dreyfus,
que habían comenzado a lanzarse objetos y estaban a punto de romper los asientos. El auténtico Dreyfus fue finalmente perdonado, pero las películas sobre él estuvieron prohibidas en Francia hasta 1950. La gente ya no vendrá a las ferias a ver nuestras películas. Para disgusto de los hombres y mujeres del espectáculo, a comienzos del siglo XX, el cine se trasladó de los recintos feriales a salas de proyección semipermanentes y teatros de vodevil y finalmente a los cines. Arthur Cheetham proclamó: Solo la gente bien informada podrá apreciar las maravillas y las posibilidades del nuevo invento. Las noticias de actualidad individuales fueron reemplazadas por los primeros noticieros cinematográficos, que se extendieron rápidamente tras su introducción en 1910, estableciendo una fórmula que permanecería inalterada hasta su desaparición medio siglo después. Una visita real, un evento militar, un acontecimiento deportivo, un desastre y finalmente una noticia más ligera. Aunque los diarios animados solo llevan unos cuantos meses entre nosotros, ya se han convertido en una institución. El público se estaba haciendo más sofisticado en su actitud hacia las falsificaciones, pero esto no impedía que los realizadores intentaran engañar a la audiencia cuando sentían la necesidad. El hundimiento del Titanic en 1912 fue uno de estos casos. Una gran noticia lejos de cualquier cámara. Las compañías de noticiarios estaban desesperadas. Warwick aseguró que tenía imágenes del viaje inaugural del Titanic desde Southampton. No era cierto. Se trataba del barco hermano del Titanic, el Olympic, en su viaje inaugural desde Nueva York ese mismo año. El nombre del barco no era visible, pero los remolcadores de Nueva York podrían haber descubierto el truco. Así que el editor borró el puerto de origen de los remolcadores. Como el capitán del Titanic, el capitán Smith, también había servido en el Olympic, Warwick tuvo la suerte de conseguir una toma suya. Pero la versión para el noticiario requería 6 tomas. De ahí el inoportuno tic del capitán y la burbuja que oculta el nombre del barco. Tres años después volvió a ocurrir. El Lusitania torpedeado por piratas alemanes. La compañía Krieg St. Martin no tenía absolutamente nada relevante en sus archivos sobre el Lusitania, así que lo falsificó todo. ¡Saltad! ¡Saltad! Lanzaron al estanque de Wimbledon Common un bote salvavidas y un par de docenas de voluntarios. Incluso añadieron temblores de cámara para darle autenticidad. En el hundimiento real, muchos de los botes salvavidas volcaron cuando intentaron subirse a ellos demasiados supervivientes. Así que los voluntarios también tuvieron que representar eso. A comienzos de los años 20, había 4.000 cines en Gran Bretaña. Más de 20 millones de personas iban al cine cada semana. En un programa de entretenimiento de 2 horas, normalmente había 10 minutos de actualidad. Era como se llamaba a los noticieros cinematográficos. Pero casi nada eran noticias. Una parodia de los años 20 dio en el blanco. Mostramos el mundo tal y como es. Exhibición de bebés en Kidwelly. El ganador, el guapo hijo del señor y la señora Joe Bacon, dueños del Pig and Whistle, fue alimentado solamente con vaselina Bunbury. Los delegados de las Ligas de las Naciones llegando a la nueva sesión de la Gran Asamblea Internacional. Para volver a contar la historia de este siglo, la televisión se vuelve hacia estos archivos vivientes de gentes, lugares y acontecimientos. ¿Pero qué debemos creer? ¿Fue eso lo que ocurrió realmente? Hubo tantas falsificaciones en las primeras películas de noticias. Se omitieron tantas cosas que, como mucho, se convirtieron en testigos sospechosos de la historia. Cuando se produjo el advenimiento del cine sonoro a finales de los años 20, los realizadores ya habían empezado a utilizar las películas de archivo para escribir la historia cinematográfica definitiva de la nación. Merece la pena observar los archivos de Gran Bretaña, aunque solo sea para descubrir de cuántas cosas o de qué pocas podemos estar orgullosos.
Debe ser una exposición auténtica de los hechos, mostrando los acontecimientos no como nos gustaría que hubieran sido, sino como fueron. Esta recopilación, hecha en 1933 por el Partido Conservador, comienza afirmando la total autenticidad de la película como evidencia. A continuación, construye una visión completamente parcial de los 30 años anteriores. Y la instalación de la tradicional estabilidad británica. Casi como recordatorio de la habitual libertad de la violencia que tenía lugar antes en el Nuevo Reino, la única excepción a la regla. 2 miembros de una banda extranjera que habían matado a 2 policías y a uno de sus compañeros fueron atrapados en su residencia. Los hombres abrieron fuego y la policía respondió desde las casas de enfrente. Fue difícil mantener... Pero el sitio de la calle Sydney no fue la única violación de la paz. Ese mismo año, los violentos enfrentamientos entre la policía y los huelguistas en Liverpool provocaron la muerte de 2 huelguistas y unos cuantos días después, el ejército mató a otros 2 en Llanelli. El único ejemplo de violencia en la historia británica. Los noticiarios a veces nos dicen menos sobre la historia que sobre cómo se escribe la historia. Los voluntarios dejaron el trabajo tras un magnífico esfuerzo con la agradable sensación de haber mantenido intacta la libertad política del pueblo, y los huelguistas regresaron sin saber que habían sacudido los cimientos del Parlamento. Tal vez ustedes son tan escépticos acerca de lo que les dice esta voz como de lo que les dice la mía. Se trata de un escepticismo compartido por una de las primeras voces y rostros famosas que aparecieron en las películas sonoras, George Bernard Shaw. Damas y caballeros, supongo que saben que esto es una farsa. Ustedes imaginan que es perfecto que venga a montar en este aeroplano, pero es todo un montaje. Me han pedido que les diga algunas palabras sobre mis experiencias de vuelo y sobre los aeroplanos. No sé nada en absoluto sobre aeroplanos, excepto que a veces viajo en ellos. Y el objetivo de esto es que vean el animal por un momento. Bien, ya lo han visto. No tengo nada más que decirles, excepto que estoy seguro de que se alegran mucho de verme y que yo siento mucho no poder verles a ustedes. Buenos días.